Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un video en el que vamos a intentar desarrollar algunos contenidos vinculados con la reforma universitaria con el objetivo de dar por cerrado este tema y poder seguir avanzando, dado que quedan pocas semanas para el fin del año y queremos seguir, aunque sea progresando en el recorrido de esta materia. Con ese objetivo, entonces, nosotros lo que vamos a plantear hoy es justamente dar por sentado este tema con, con este recurso, digamos. Y bueno, les deseo entonces que puedan mirarlo en el momento que puedan hacerlo y utilizarlo como un insumo para estudiar en la medida de lo posible. Así que, si les parece, nos abocamos entonces a ello. Para eso, yo lo que voy a hacer es compartirles una pantalla en la cual les voy a mostrar lo que tiene que ver con con estos contenidos, ¿sí? Un pequeño power que fuimos preparando con esta finalidad. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de la reforma universitaria y entonces vamos a comenzar el recorrido haciendo como una especie de escenario, de mapa, en el cual vamos a estar mirando de qué manera estaba funcionando el sistema o el nivel superior, no vamos a hablar de sistema, el nivel superior en la República Argentina en este momento de la historia. Entonces, por empezar, vamos a tener dos universidades tradicionales, eh, conformadas, digamos, ambas bueno, la primera en el siglo XVII, en 1613, la Universidad de Córdoba, pero nacionalizada ambas en el siglo XIX, y como parte, digamos, del proceso de consolidación del Estado Nacional. La Universidad de Córdoba va a ser nacionalizada luego de la Batalla de Caseros, y la Universidad de Buenos Aires va a ser nacionalizada en 1881, luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ambas van a estar estrechamente vinculadas con las corporaciones y con las élites gobernantes, pero la Universidad de Córdoba va a tener la particularidad de que va a tener esa impronta clerical que le da su identidad desde el siglo XVII. Ambas universidades van a estar reguladas por la llamada Ley Avellaneda, que es una ley sancionada en 1885 y que prácticamente funcionaba como una ley marco, en el sentido de que se trataba de una norma más o menos sencilla, compuesta por 4 artículos nada más, y que se va a revelar con el tiempo, justamente por esa ambigüedad y por esa sencillez en la redacción, como un instrumento jurídico muy flexible y adaptable a las distintas circunstancias políticas e institucionales. La ley además regulaba de forma bien general los parámetros en base a los cuales cada universidad nacional debía dictar sus propios estatutos, obtener su financiamiento y los modos de composición de los cuerpos, tanto directivos como profesores. La cuestión de la autonomía universitaria entonces había sido objeto de debate en el debate parlamentario de esta ley, y había tenido una discusión, digamos, y había surgido como una especie de solución de compromiso a esas discusiones vinculadas a la autonomía universitaria. Durante el tratamiento de esta ley, aquellos legisladores que adscribían al ideal de autonomía, que eran un buen número, adujeron condiciones presupuestarias que imposibilitaban su concreción, es decir, la concreción de la autonomía universitaria, en la coyuntura que atravesaba el país. Hay posiciones más bien anticorporativistas que valoraban, digamos, la posición del Estado en desmedro, digamos, de los grupos particulares en este contexto de creciente centralización de la función educativa por parte del Estado, que nosotros vimos también reflejarse en otros marcos, digamos, ¿no es cierto?
y en otros niveles. Pero el problema es que era evidente que estas corporaciones profesionales tenían estrechos vínculos con las academias que gobernaban las facultades. Esto les permitía, digamos, regular las competencias y orientar la formación en dirección con un perfil profesionalista. Entonces la ley Avellaneda es una especie de solución de compromiso entre las posiciones autonomistas y anticorporativistas o centralistas, y deriva en el establecimiento de que los profesores, por la ley, digamos, el establecimiento por ley de que los profesores sean, digamos, designados por el Poder Ejecutivo. A partir de una terna elevada a las academias por parte del Colegio Superior, del Consejo Superior. O sea, el procedimiento entonces era que el Consejo Superior y las academias establecían ahí una terna de candidatos que el Poder Ejecutivo debía refrendar. Y esto permitía, digamos, era una especie de solución a este problema del corporativismo reinante en las universidades y la función centralizante del Estado. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar esos intereses con este proceso que incluía a los dos miembros, a los dos elementos en disputa para el nombramiento de cargos docentes? Esto igual va a tener un alcance limitado porque el vínculo de las academias con las corporaciones profesionales se fortalecía en la medida en que los mismos cuadros del Ejecutivo pertenecían a esas élites o a uno de esos cuerpos, digamos. Entonces terminaba consolidando el rol corporativo de la universidad y también la composición oligárquica de todo el régimen. Además, la ley tampoco incluía ninguna mención al papel que tenía que ocupar la universidad en relación a la sociedad, ¿sí? Y esto hizo que la universidad no sufra ningún desvío de esa inercia institucional que ya estaba establecida por la tradición, y se fue consolidando entonces este modelo, digamos, profesionalista y utilitarista, donde las universidades ocupaban este papel de ser complejos de escuelas superiores que expedían títulos habilitantes para el ejercicio de determinadas profesiones, y que implicaban también un rito de pasaje o un rito de ingreso a los sectores o a ciertos sectores de la élite. Y dejando al margen, digamos, de las casas de estudio, tanto el estudio de disciplinas humanísticas como por ejemplo, cuestiones de investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, Sarmiento, en una visita que hace a la Universidad de Córdoba, va a salir de alguna manera con este diagnóstico, ¿no es cierto? Va a decir: la ciudad es un claustro encerrado entre barrancas, el paseo es un claustro con verjas de hierro, cada manzana tiene un claustro de monjas y frailes, los colegios son claustros, toda la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que salga del texto y del comentario. Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Esa es la mirada que hace un liberal como Sarmiento de la universidad y del papel que la Universidad de Córdoba ocupaba tanto en la ciudad como en el escenario, digamos, de la Argentina, digamos, ¿no es cierto? Ahora bien, hay que decir también que también toda la gesta romántica de la Reforma fue generando alrededor de la imagen que nosotros nos hacemos de la universidad como una universidad, como una caricatura, digamos, de represión y de encierro y de ocultismo y demás. Esto es también de alguna manera problemático. Esta descripción de Sarmiento es un factor. Hay otro factor que nosotros vamos a ver más adelante, que es el discurso que da Juan B. Justo alrededor de también la figura, el lugar que ocupa en la gesta de la Reforma o la fase épica de la Reforma. Pero en sí, esto tenía, o sea, la Universidad de Córdoba era un factor más de ingreso a las élites, pero no era determinante, ¿sí? La posesión de una titulación universitaria, va a decir López,
es un elemento importante, pero no excluyente, para la pertenencia a la élite oligárquica de la tradicional Córdoba. Las élites en Córdoba basan su posición en el predominio social, a fines del siglo XIX y principios del XX, en una serie de fundamentos: actividades económicas ligadas a la creación y reproducción de la riqueza, el cultivo del linaje criollo, la inserción política, el funcionariado público, todo ello combinado en distintas dosis y relativamente indiferenciado. A esto se suma la titulación universitaria como un factor más, digamos, ¿no es cierto?, como un regulador al acceso a cargos de la función pública, a la gestión universitaria y al mercado matrimonial, donde también es clave la elección, digamos, de la posesión de ese título, de esa titulación. A ese escenario se le sumaba, en 1905, la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata va a tener como objetivos la formación de profesionales ligados a la ciencia y la técnica, a la creación de centros de experimentación y a la difusión, digamos, y consideraban la extensión como la difusión del conocimiento científico. Es decir, hay una mirada de la universidad insertada en una función social, que es la difusión del conocimiento científico, y hay una impronta muy vinculada a la experimentación, al desarrollo de la ciencia y la técnica, es decir, una mirada bien nacida en el seno de la ilustración o del positivismo. Y la universidad entonces va a tener también, funcionando dentro de su organismo, distintos departamentos, distintas áreas, distintas funciones, distintos órganos, que van a ser, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales, que es muy tradicional, que lo podemos visitar cuando hagamos turismo en La Plata, el observatorio, que también suele tener horarios actuales de visita también, y en particular también una Facultad de Ciencias de la Educación, la primera en el país, en la que también se va a estudiar con un abordaje científico el desarrollo de la ciencia pedagógica, digamos. Entonces, esta es una universidad que está creada en el seno del siglo XX, con ideas vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y pensando en el desarrollo científico y en la experimentación. Ese mapa lo completan dos universidades más, pero son regionales, dependen de las provincias. La primera es la Universidad de Tucumán, en realidad la primera es la Universidad de Santa Fe, creada en 1889, pero la Universidad de Santa Fe es una universidad también con ciertos condimentos, ¿no es cierto? No es tanto una universidad que está ubicada en un edificio propio, sino es más bien una serie de, una colección de departamentos, de sedes universitarias, que dan carreras específicas en cada sede, y que se componen en Rosario, Paraná y Corrientes, ¿sí? Es decir, va a haber 3 sedes con carreras específicas en cada sede, y van a juntar fuerzas para constituirse como universidad, digamos, pero en realidad van a ser especies de institutos superiores o institutos de formación superior. Por otro lado, la Universidad de Tucumán es una universidad que copia el modelo de La Plata, pero orientado al desarrollo de carreras vinculadas con los intereses que la provincia de Tucumán tiene para desarrollar, es decir, con carreras de ingeniería química industrial vinculadas al desarrollo de la minería, al desarrollo de actividades económicas propias del desarrollo de la universidad de la provincia de Tucumán. Ambas son nacionalizadas luego de los acontecimientos de la Reforma, con lo cual en el momento en que se desarrollan estos hechos, estas universidades son provinciales. Ahora bien, con la aprobación en 1912 de la Ley Sáenz Peña, queda consolidado entonces el voto universal, secreto y obligatorio.
Este principio de universalidad del voto, contemplado en esta ley, también puede, digamos, a nuestros ojos parecer limitado, sobre todo por la exclusión sin prohibir del voto femenino, y por la condición de acceso al voto de ciudadanos argentinos mayores de 18 años, nativos o naturalizados, habitantes de la nación e inscritos en el padrón electoral, que en ese momento el padrón electoral se tomaba del padrón del servicio militar. Eso es lo que excluye, sin prohibir, el voto femenino, porque lo que hace es tomar un padrón militar en el que muy pocas mujeres pueden insertarse. No obstante eso, algunas mujeres logran insertarse en el padrón electoral, tanto por su condición de médicas, primeras mujeres universitarias que pueden meterse, digamos, a ejercer una función en el militar como médicas, entonces, o como enfermeras, entonces eso les permite aparecer en el padrón electoral eh, de la ley Sáenz Peña. Esta sanción de la ley se aplica por primera vez en 1916 y determina la llegada del radicalismo al poder. Todo esto Mariana lo trabajó, yo lo voy a recorrer rápido porque ya lo tenemos así, pero está también trabajado muy bien por Mariana en sus audios. Entonces, de alguna manera, lo que sí es interesante en relación a la cuestión específica de Córdoba es precisamente que la llegada del radicalismo al poder se hace sobre una base de una heterogénea conformación de cuadros dirigenciales. Es decir, no es que el partido tiene una identidad homogénea en todo el país y llega al gobierno en 1916 con la capacidad de implementar un plan de gobierno largamente discutido, sino que uno de los aspectos que en general se soslaya cuando se analiza el papel que tuvo el radicalismo en la reforma universitaria es precisamente que es innegable la presencia en el seno del partido de elementos también conservadores y clericales. Y Irigoyen, pensando en justamente sumar fuerzas para poder competir electoralmente, habían promovido la alianza con estos sectores. Y en Córdoba, en particular, este esquema es particularmente significativo, porque justamente el radicalismo en estado puro, es decir, la facción que en Córdoba se identifica como los rojos, que son no clericales, digamos, de alguna manera se sentían abandonados por por el líder, porque el líder había beneficiado a un mayoritario sector, a una facción mayoritaria y con más acceso a los resortes institucionales de la gobernación de Córdoba, de la intendencia de la ciudad de Córdoba, del manejo de la universidad y de los distintos negocios, del radicalismo azul, es decir, de este radicalismo conservador de tendencia clerical. Entonces también ese es un escenario político que le da una mayor complejidad a la hora de pensar el papel que tuvo el radicalismo en la llegada al poder y en relación a la promoción de la reforma universitaria. Y a eso se le suman dos situaciones internacionales. Por un lado, la Gran Guerra, en ese momento, identificada como Gran Guerra, en realidad es la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera muestra la crisis de estos modelos europeizantes, es decir, la ausencia, digamos, de salidas por la vía de copiar modelos en Europa. Por primera vez Argentina, Latinoamérica tienen que empezar a pensar un rumbo propio, sin receta y sin esta mirada estrábica que proponía, por ejemplo, Echeverría. Lo cual implica justamente una especie de desarrollo del particularismo latinoamericano, ¿sí? de esta idea de empezar a mirar y empezar a asociarse con los vecinos, con los países vecinos, de generar un núcleo internacional. Y por el otro lado, la Revolución Rusa, que de alguna manera señala un doble juego, porque por un lado le señala a los sectores socialistas, anarquistas, sindicalistas, que hay un cambio posible, y ese cambio es a través de la revolución, pero por otro lado a los sectores conservadores
les acicala, digamos, les atiza el temor a el maximalismo, a estas derivas bolcheviques, a estos ideales disolventes que estos grupos esgrimían y que podían llegar a poner en riesgo a la sociedad, según eh, estos sectores. Y en ese marco se da un proceso de doble centralización que nosotros también lo fuimos trabajando en las clases anteriores, que son por el lado del Estado y por el lado de la Iglesia, diferentes procesos de centralización y cristalización institucional que de alguna manera generan una especie de grieta política o conflicto político, que son, por el lado de la centralización estatal, ciertas medidas secularizantes, como por ejemplo la sanción de la ley de registro civil, la ley 1420, la creación de estrategias de intervención en salud, Ministerio de Salud y demás, la nacionalización de los cementerios, y un proceso general de inserción del liberalismo, del liberalismo positivista, digo bien, en diferentes organismos, incluido la Universidad de Córdoba. Es decir, la Universidad de Córdoba no era ese claustro tan caricaturizado, sino que también había una influencia de liberales positivistas funcionando también al interior de la universidad. Y por el otro lado, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano a raíz de de la oposición del Vaticano a todas estas medidas que implementaban los gobiernos oligárquicos alrededor de la centralización del poder. Y por el lado de la Iglesia va a experimentar un proceso de centralización en el que se alinea más estrechamente al Vaticano y pasa, digamos, a responder más directamente al sumo pontífice, es decir, al Papa. Va a defender su papel evangelizador, integrándose cada vez más agresivamente al territorio, a la vez que reivindica su identidad nacional. Va a extender sus órganos clericales, de donde va a emerger, por ejemplo, una prensa católica, organizaciones obreras católicas, y otras asociaciones de intelectuales y criollos, perdón, no sé por qué dije criollos, de intelectuales católicos, digamos, todos con una impronta antiliberal, ¿sí? Y una creciente ortodoxia doctrinal. Es decir, va a haber un proceso de centralización ideológica y de centralización institucional, pero a su vez también la necesidad de extender y ir a disputar políticamente a través de nuevos órganos, como por ejemplo la prensa y el asociacionismo. El asociacionismo es también una variable, ¿no es cierto?, general de la época, digamos, esta búsqueda de las personas por asociarse por su comunidad de intereses, para defender ciertas cuestiones y demás. Los jóvenes estudiantes también estaban asociaban en distintos centros de estudiantes, conducían protestas, en centros arielistas. El arielismo es también un factor muy importante en esta clave. Los jóvenes arielistas leían a Rodó, bueno, todo esto también lo describió bien Mariana, no la quiero encimar, pero bueno, de alguna manera lo que aparece ahí es esta idea y esta convocatoria a la juventud con su poderío transformador. Ariel es un ensayo en el que queda reivindicada la figura de la juventud, del joven, como un factor de transformación de la sociedad y canalizador o motorizador del progreso, ¿sí? Entonces va a haber, digamos, un proceso de doble centralización que va a ser cada vez más problemático la discusión entre los sectores de las élites gobernantes y los sectores clericales. En particular la ley 1420 como un proceso de derrota política, pero también la cuestión educativa es en sí como un corolario
general es una situación, una cuestión muy disputada, digamos, ¿no es cierto? La Iglesia va a tener una resistencia a la aplicación de principios laicos en los gobiernos provinciales. Por ejemplo, cuando algunos gobiernos provinciales, esto lo tienen también en el texto de Laura Rodríguez, intentan aplicar leyes provinciales en sintonía con la ley 1420, van a encontrarse con resistencia a nivel local de las iglesias locales. Ahora bien, dicho todo esto, también hay que decir otra cosa. La relación que tiene, digamos, el catolicismo con la reforma universitaria no es necesariamente no es de una sencilla oposición. Inicialmente no es una oposición. Es decir, durante todo el primer ciclo reformista, el que abarca, digamos, desde el inicio de los conflictos hasta la elección del primer rector, que es Nores, que en realidad es un rector antirreformista, el Comité Pro Reforma va a estar compuesto por una convivencia entre estudiantes nucleados en el Centro Católico de Estudiantes y los centros de estudiantes de las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería. Hay un apoyo inicial y hay un reconocimiento inicial de la Iglesia por parte de, a todo el proceso de la reforma, o a todas las primeras movilizaciones estudiantiles. Y ahora eso lo vamos a ver descrito bien en los hechos, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar estos hechos. Entonces nos metemos ahí bien de lleno, ¿no es cierto? Y ahí ustedes tienen en el Power ese gráfico que lo que intenta de alguna manera es reflejar esa escalada, ¿no es cierto? De pequeñas chispas a lo que sería después luego el incendio de este movimiento político, ¿no es cierto? La característica que tiene el proceso de la reforma universitaria, el proceso político, es precisamente que es un proceso que va como siendo cada vez más desarrollándose en escalada, digamos, ¿no es cierto? Se va a ir escalando el conflicto. A fines de 1917, entonces, el Consejo Superior de la Universidad de Medicina lo que hace es suprimir el internado del Hospital de Clínicas. Esto lo hace por razones de moralidad. Es decir, el Consejo Superior lo que determina es que habiendo formado el internado del Hospital de Clínicas para aquellos estudiantes que puedan ir a internarse en ese lugar, a dormir en ese lugar y a estudiar, digamos, o a dormir en el hospital, en el internado del Hospital de Clínicas, con el objetivo de servir de apoyo a aquellos estudiantes que tengan bajos recursos. Dado que los estudiantes no respetaban, según las autoridades de la universidad, no respetaban los horarios de dormir, los horarios de despertarse, y no atendían a cuestiones mínimas de moralidad y buenas costumbres, se veía entonces que no era necesario el sostenimiento de este internado. Los estudiantes van a responder a esto. El internado tiene una función, que es la misma función que hoy ocupa cualquier internado de hospital, es decir, que el médico pueda dormir en el hospital porque tiene que hacer guardias de determinada cantidad de horas, 72, 96 horas y demás. Entonces necesita estar en el hospital todo el tiempo y necesita tener un lugar donde dormir, con lo cual suprimir el internado implicaba también suprimir el espacio en el que se podía alojarse aquel médico que estaba haciendo una residencia en el hospital. Esto motiva entonces que los estudiantes se organicen y inicien protestas motorizadas por el Centro de Estudiantes de Ingeniería y Medicina.
durante los inicios de 1918, porque este es un conflicto que empieza a principios de 1900, a fines de 1917, pero continúa en 1918, las autoridades no van a dar respuesta a los estudiantes. La élite política cordobesa mantenía vínculos con la élite doctoral universitaria, como ya lo vimos, y estaban nucleados en una especie de sociedad semisecreta que se llamaba Corda Frates. Esto era una práctica común, el asociacionismo muchas veces se hacía por la vía secreta, y esa organización, el Corda Frates, de alguna manera esa organización, el Corda Frates, disculpen, se me mezclaron las hojas. Estaba, por ejemplo, compuesto por, voy a tirar algunos nombres para que se den una idea del grado de consolidación de estas élites doctorales y políticas de Córdoba, ¿no es cierto? Arturo Vaz, que, bueno, que era el conductor de este Corda Frates. Antonio Nores, que era director del periódico católico Los Principios. El gobernador radical de la provincia, Julio Borda, y el intendente de la ciudad de Córdoba. Es decir, las autoridades políticas, tanto de la intendencia como de la gobernación, componían esta sociedad semisecreta junto con el director del periódico católico Los Principios, que es un periódico que en principio va a apoyar las primeras protestas, desde el periódico, pese a que desde la autoridad estos mismos actores van a rechazar las reivindicaciones que van a hacer los estudiantes. Esto es porque, de alguna manera, digamos, el apoyo es general por el reconocimiento de que era necesario algún tipo de cambio institucional en la universidad. Pero el rechazo estaba, digamos, motivado específicamente por el miedo que tenían estos actores a perder sus propias posiciones, las posiciones que estaban ocupando precisamente en la Universidad de Córdoba. El objetivo de máxima que tenía, digamos, el episcopado, la iglesia, era lograr una nueva ley de educación que derogara la ley 1420, con lo cual lo que va a intentar hacer a través del periódico Los Principios y a partir de los diversos órganos que van a tener los católicos es tratar de conducir, de encauzar el conflicto hacia la necesidad de sancionar una ley integral de educación que le permitieran discutir el presupuesto nacional dedicado a la educación particular y el reconocimiento estatal de la Universidad Católica. Entonces los miembros del Corda Frates van a rechazar drásticamente los pedidos de los estudiantes viendo amenazadas sus propias posiciones. Pero el periódico católico va a ir apoyando, digamos, esas posiciones, se va a alinear a la postura general de la Iglesia, que es ver este proceso con cierto optimismo, sin dejar de advertir, digamos, que hay peligros que podían llevar a los estudiantes a un desvío sectario. Bueno, el conflicto va a seguir ganando en masividad. El 10 de marzo los estudiantes van a realizar una marcha en la cual conforman un comité pro reforma universitaria, compuesto por delegados de las 3 facultades. Y con eso van a lanzar un plan de lucha. El 20 de marzo, el Consejo Superior de la Universidad rechaza todas las demandas de los estudiantes. Fíjense que el conflicto va creciendo en intensidad y los actores que están interactuando en este conflicto van siendo cada vez más radicales en su negativa. El 20 de marzo, el Consejo Superior rechaza las demandas de los estudiantes y el día 30 hay una marcha estudiantil que tiene como condimento que los estudiantes van a marchar cantando la Marsellesa. También ahí con una idea de revolución, ¿no es cierto?, liberal, también muy marcada.
El 31 de marzo hay una asamblea universitaria que ratifica una huelga general. La adhesión a la huelga es completa. El Comité Pro Reforma eleva, digamos, un pliego de reivindicación al Consejo Superior y no son recibidos por las autoridades del Consejo Superior, con lo cual agarran esas reivindicaciones y las elevan al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ese documento llega al Ministerio con el nombre de Memorial de Cargos y Anhelos y denuncian básicamente el nepotismo reinante en la universidad, el carácter vitalicio de los cargos y que la mayoría del uso del presupuesto estaba destinado a la cuestión de los cargos docentes, a financiar los aumentos de los sueldos de los cargos docentes. Fíjense también en esto, que nosotros cómo vamos viendo, cómo se van redactando pliegos de reivindicaciones. El primero tiene alguna ampliación, el segundo ya tiene una denuncia sobre ciertos aspectos del funcionamiento de la universidad. Es decir, que las reivindicaciones que nosotros estudiamos y leemos de la reforma universitaria son reivindicaciones que se van cocinando a la luz de los conflictos, no aparecen de una, sino que lo que van haciendo es ir conformándose en función de estos conflictos, ¿no es cierto? De la radicalización del conflicto. Fundamentalmente, también uno de los aspectos fundamentales de ese memorial de cargos es justamente justificar el tema de la importancia del internado e impugnar el intento de supresión. Fíjense también que todavía seguimos con este objeto original que genera la chispa, digamos, y que luego gradualmente se va a ir olvidando a medida que el conflicto se vaya radicalizando y se vaya nacionalizando. El 2 de abril las autoridades universitarias reaccionan a la huelga general y clausuran la universidad. El Comité Pro Reforma lo que hace es elevar un pedido de intervención al ministro de Educación, de Instrucción Pública, con el objetivo de nacionalizar el conflicto, que haya una autoridad nacional que responda. Y el 11 de abril surge la Federación Universitaria Argentina, donde también ahí hay un intento de nacionalizar el conflicto. La respuesta del gobierno nacional va a ser rápida, veloz. Justamente lo que aparece ahí es la figura de Matienzo, ¿no es cierto?, como el Procurador General de la Nación. Ese va a ser la figura designada interventor de la Universidad Nacional de Córdoba. Matienzo tenía toda una tradición, nosotros no lo vamos a desarrollar, pero Matienzo tenía toda una tradición vinculada a las reformas de la universidad, sobre todo del proceso que en Buenos Aires sanciona ciertas reformas vinculadas a la Universidad de Buenos Aires, las huelgas estudiantiles de 1906, y todos los conflictos entre 1904 y 1906. Matienzo había tenido un papel destacado en ese proceso, 12 años anterior, y ese proceso había concluido con su nombramiento como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y luego había ocupado ese mismo puesto, el puesto de decano, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Es decir, que había ocupado 2 decanatos de 2 facultades diferentes, estaba vinculado con la gestión de la universidad, y al momento de la llegada a Córdoba, digamos, la aceptación que tiene Matienzo es general. Todo el mundo reconoce que Matienzo es la figura que puede dirimir este conflicto. Incluso el diario La Voz del Interior va a publicar un artículo con la llegada de Matienzo, que lo va a titular como el principio del fin. Es decir, que se veía que la llegada de Matienzo podía llegar a poner paños fríos y terminar de dirimir el conflicto político que se había generado en Córdoba. La rapidez con la que el gobierno nacional había respondido a la demanda de los estudiantes muestra también cómo el radicalismo estaba siguiendo muy de cerca este conflicto. Porque en 2 días tenía ya al
al Procurador General de la Nación interviniendo, digamos, la universidad. A 10 días de su gestión, ya presenta el 22 de abril, fíjense lo rápido que es todo el proceso, un proyecto de reforma en el que da lugar a todas las reivindicaciones estudiantiles del momento. El gobierno nacional enseguida también sanciona por decreto, el 7 de mayo, sanciona por decreto esos cambios propuestos por Matienzo. Esto genera júbilo triunfal entre los estudiantes, pero también terminan de coagular ese grupo de oposición organizado en los organismos de los centros católicos de estudiantes y posteriormente la conformación de un comité pro reforma de la universidad. Disculpen, me olvidé de pasarles las diapos, pero ahí tienen la figura de Matienzo, y aquí tienen entonces el proyecto de reforma de Matienzo. Entonces, ahí tienen el Comité Pro Reforma Pro Defensa de la Universidad y los centros católicos de estudiantes como los lugares donde se aglutina ese núcleo de oposición a la reforma universitaria. Esto genera un marco de expectación cada vez mayor. Los nuevos consejos directivos y superiores tienen que, digamos, conformarse y tiene que haber la conformación de un nuevo rector que pueda sancionar o no estos cambios del interventor Matienzo. Con lo cual los estudiantes son optimistas porque consideran que la sanción el nombramiento de un nuevo rector puede llegar a consolidar estos cambios. Entonces, en un marco de gran tensión, se accede, digamos, a la convocatoria a una asamblea universitaria para el nombramiento de un nuevo rector. El Comité Pro Reforma se disuelve en beneficio de la conformación de una Federación Universitaria de Córdoba, que se articulara con la Federación Universitaria Argentina, con lo cual acá lo que se intenta es también institucionalizar. Ya no va a ser un comité, digamos, conformado por una militancia de estudiantes, sino que lo que va a haber es una federación universitaria oficializada, articulada con una federación nacional, entonces, que pueda permitir justamente consolidar los cambios a partir de presentar un candidato a rector de la universidad. Cuando se conforma esta federación universitaria, se establecen también un pliego de demandas en el que aparecen reivindicaciones vinculadas a la laicidad de la universidad. Entonces se convoca una asamblea universitaria para elegir un nuevo rector el 15 de junio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí termina ese primer ciclo inicial de la reforma y comienza, digamos, la fase épica de la reforma. Hay 2 rondas de votaciones. En esas 2 rondas de votaciones hay 3 candidatos a rector, un candidato reformista, un candidato de la Corda Frates, opositor a la reforma, y un candidato que se declara neutral. No hay mayoría de parte de ninguno hasta que finalmente el candidato neutral decide entregarle sus votos al candidato de la Corda Frates. Con lo cual se vería trunco todo este proceso, todas estas reivindicaciones que se habían logrado por parte de los estudiantes. Entonces los estudiantes lo que hacen es no permitir la asunción del rector, la proclamación del rector, irrumpen en el recinto con una denuncia de complot clerical, y a partir de ahí la Federación Universitaria de Córdoba va a radicalizar cada vez más ese conflicto, va a radicalizar su programa, va a intentar generar una nacionalización del conflicto, con la consigna de que, digamos, los mecanismos institucionales para eternizar esta institución retrógrada gozaban de buena salud.
la radicalización del movimiento estudiantil va a ser vista por los católicos justamente como una deriva maximalista o bolchevique, a la luz del gran miedo, digamos, que estas ideologías disolventes abrigaban en estos sectores. 2/3 de los estudiantes van a firmar en este momento una huelga general. Bueno, ahí tienen ahí en la diapo, que se me atrasó, ahí tienen ahí también todo el... Y el triunfo de Nores lo que demuestra es que no es suficiente construir consenso solo con un sector del profesorado, sino que es necesario, digamos, que haya una nacionalización del conflicto. Los estudiantes entonces van a solicitar una segunda intervención al gobierno nacional. Se producen enfrentamientos, porque Antonio Nores se niega a entregar, digamos, su proclamación. Los estudiantes van a huelga general, toman el hospital de clínicas y erigen en el tejado del hospital de clínicas esa bandera de la Federación Universitaria. Eso es lo que es la imagen que después ustedes siempre ven eternizada o convertida en ícono de la Reforma, esos estudiantes clavando una bandera en el techo del hospital de clínicas. Y se sucede una serie de ataques iconoclastas. Si ustedes conocen la Universidad de Córdoba, si alguna vez la han podido visitar, van a ver que hay un montón de estatuas de frailes, de doctores de esta universidad. Bueno, todos doctores que pertenecen al clero. Entonces los estudiantes van a realizar ataques sobre esas estatuas, van a intentar derribarlas. Y la Federación Universitaria Argentina toma, digamos, todas las reivindicaciones de la Federación Universitaria de Córdoba, declara una huelga general por 4 días y convoca un Congreso Nacional de Estudiantes en Córdoba para el 14 de julio, día de aniversario de la Revolución Francesa. Fíjense también, otra vez, otra referencia a la Revolución Francesa en este momento. En ese marco, aparece también el documento máximo de esta reforma, que es el Manifiesto Liminar, un documento firmado por Deodoro Roca, pero en realidad tiene la firma corporativa de toda la Federación Universitaria de Córdoba, que postula un ideario reformista con ambición continental y que implica la aparición de la juventud en la vida política de Sudamérica, otra vez ahí en un tono arielista, si se quiere, que en un tono triunfalista y libertario contabilizaba desde hoy una vergüenza menos y una libertad más. Con la universidad... bueno, y otro aspecto es que aparece el cogobierno como una de las reivindicaciones, ¿sí? Donde ahí también, entonces no van a ser solo los docentes los que conduzcan la reforma, sino que van a ser también los estudiantes a través de la reivindicación del cogobierno. Entonces, el Congreso Estudiantil se realiza en un marco en que la universidad está paralizada por la huelga, y se constituye en un ámbito de intercambio e intervención, donde se institucionaliza una síntesis programática del ideario reformista, que es la que nosotros reconocemos y que es la que nosotros vemos después marcada en los libros de historia, pero que ustedes si ven, pueden ver que en realidad termina de cocinarse 7 meses después de iniciar el conflicto. Y se propone un proyecto de ley universitaria y un proyecto de base estatutaria, y asisten líderes del socialismo como Mario Bravo y Juan B. Justo. Y los principios que van a reivindicar los reformistas van a ser el cogobierno universitario tripartito, es decir, estudiantes, graduados y docentes. La participación de los graduados sería en el ámbito universitario, la docencia y la asistencia libre, la periodicidad de cátedra mediante la sanción de concursos,
la publicidad de los actos universitarios, la extensión universitaria, la necesidad de que la universidad, digamos, tenga un rol en la sociedad, ayuda social para los estudiantes y una orientación social de la universidad a resolver los problemas propios de la Argentina, digamos, ¿no? Una idea de constituir ahí un saber sobre la Argentina y para los fines de la sociedad argentina. En este congreso también se va a discutir el principio de gratuidad universitaria, pero no va a prosperar ese principio, pero va a ser discutida, y la propuesta es de Gabriel del Mazo, que es uno de los reformistas, pero no va a formar parte de las reivindicaciones de los reformistas. Entonces es importante recordarlo. Por otro lado, Juan B. Justo, con toda la información que él levanta de este congreso, va a ir al Parlamento y va a proferir un célebre discurso el 24 de julio de 1918 en la Cámara de Diputados con el fin de interpelar al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Salinas, José Salinas, que se demostraba renuente a aceptar el segundo pedido de intervención que los estudiantes habían elevado. El fuerte contenido anticlerical que el discurso de Justo va a tener en un ámbito como el parlamentario, y el diagnóstico negativo que realizaba Justo respecto del estado arcaico del desarrollo científico de la universidad, contribuyó a construir, digamos, esa imagen mítica del movimiento estudiantil del momento y del programa reformista en general, en conjunto con esa frase que nosotros veíamos, o ese diagnóstico que había hecho Sarmiento en su momento, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que no conocían tan de cerca el escenario de Córdoba lo veían como caricaturizado a través de las imágenes que daba Justo, en el que, por ejemplo, denunciaba que en la Biblioteca Central no estaban los volúmenes de Darwin o de Marx, como un factor que mostraba, digamos, el atraso que tenía esa universidad en la ciencia. Ahora bien, nosotros ya también matizamos esa idea, digamos, de que no había positivistas, no había liberales positivistas en este escenario de Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, el conflicto entonces termina de consolidar esa escala nacional a partir de que Irigoyen decreta la intervención el 23 de agosto, nombrando interventor al propio ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Salinas. José Salinas tiene que entonces viajar a Córdoba, pero la verdad que no tiene muchos... va a intentar meter todo tipo de dilaciones a este viaje, porque realmente necesita el radicalismo empezar a cerrar su interna antes de abrir un nuevo frente de conflicto en lo que sería la provincia de Córdoba. Con lo cual, y para presionar a la intervención nacional, los estudiantes van a volver a tomar la universidad el 9 de septiembre, pero esta vez la van a mantener funcionando bajo su dirección, es decir, van a incluso tomar mesas de examen en este marco de toma de la facultad. Irigoyen entonces, ante este acto de los estudiantes, va a ordenar la intervención militar. Fíjense también que el radicalismo, la incomodidad que tienen las autoridades nacionales a la hora de intervenir en este conflicto, primero apoyándolo, luego ahora reprimiéndolo. La Federación Universitaria entonces, en respuesta a esta intervención militar de Irigoyen, decreta la huelga general, y esto termina acelerando la llegada de Salinas el 12 de septiembre. Ante la llegada de Salinas, Antonio Honores y otros docentes conservadores presentan su renuncia, y la intervención de Salinas entonces termina de sancionar un nuevo estatuto en el cual se
consolida las reivindicaciones de la docencia libre, la asistencia libre y fundamentalmente del cogobierno, que era esta última reivindicación que había aparecido a la luz del fracaso de la fase inicial de la reforma. Entonces, se produce la elección de un nuevo rector reformista, que va a ser Eliseo Soaje. La intervención de Salinas va a tener enseguida un efecto pacificador, pero hay varias decepciones que los estudiantes van a sufrir, que los estudiantes reformistas van a sufrir. La primera es que los concursos no se sustancian, sino que se nombran a los docentes por decreto. Muchos de esos docentes que son nombrados por decreto eran los propios líderes de la reforma universitaria. Es como que a los ojos de los estudiantes, estos conductores de este proceso político se acomodan, digamos, se acomodan en cátedras y en nuevos cargos docentes. Y por otro lado, que la Federación Universitaria de Córdoba emite una carta en la que se expresa en términos extremadamente elogiosos para la mirada de los estudiantes a la intervención de Salinas, con lo cual se abren sospechas de que hay algunos líderes del movimiento que tienen estrechos vínculos con el radicalismo, siendo que todo este movimiento había tenido siempre una impronta apartidaria. Los estudiantes se reunían no motivados supuestamente por sus identidades políticas, sino más bien por su condición de estudiantes. Esto produce un resquebrajamiento de este frente reformista y va a generar una reacción también, una contraofensiva por parte de los católicos. Por un lado, también todo este éxito que había tenido la intervención de Salinas le permite al radicalismo incorporar al ideario reformista como uno de los logros, o como uno de los elementos que le dan identidad al radicalismo. Pero los líderes de la FUC van a tener que soportar el cuestionamiento por haber sido actores de un supuesto pacto con los radicales. Hay un telegrama el 10 de octubre que Enrique Barrios le escribe al presidente de la Nación, que termina por confirmar los rumores de que habría un vínculo muy estrecho entre el gobierno nacional, el Partido Radical, con algunos de los estudiantes reformistas. Y por el otro lado, los conservadores van a empezar a organizar otro frente que se llama Unión Popular Católica Argentina, con el objetivo de nacionalizar también el conflicto y de posicionarse en esa nacionalización. Ahora bien, sucede un hecho que termina por finalizar con este proceso político que nosotros estábamos describiendo, que es el asesinato de Barrios. Y pongo el asesinato entre comillas porque se sucede que en realidad no es un asesinato, sino más bien un asesinato político, y no es un asesinato por milagro. Enrique Barrios es agredido gravemente por dos miembros del Comité Pro Defensa de la Universidad. O sea, dos miembros católicos conservadores, que son rápidamente identificados y detenidos. Eso contribuye también a unificar al movimiento reformista. Barrios no muere, pero sufre graves heridas cerebrales que lo dejan, digamos, lo retiran de la vida política y constituyen también, digamos, de alguna manera su fin de la vida pública, pero que nunca se va a recuperar plenamente de esas heridas cerebrales, pero porque lo atacan con un fierro que se lo dan en la cabeza, digamos. O sea, lo que aparece ahí es un intento de última de asesinato, y los diarios, por ejemplo La Voz del Interior, que es un diario que va a tener una mirada favorable, digamos, a la reforma, justamente los van a considerar asesinos a los asesinos de Barrios, digamos, ¿no es cierto? Bien. Hasta acá entonces tenemos
algunos de lo que tiene algunas características o la descripción de todo este largo proceso que fue la reforma universitaria. Largo proceso, en realidad fue de un año, pero que marcó una identidad en lo que sería la universidad, ¿no es cierto? A partir de acá, la universidad va a tener entonces ciertas características que se van a irradiar hacia el resto de Latinoamérica, y van a marcar también la iniciativa política de un grupo de intelectuales y de jóvenes que van a tener papeles destacados en distintos partidos políticos, desde el socialismo, pasando por el radicalismo, hasta el nacionalismo de derecha, como el caso de Manuel Gálvez o Leopoldo Lugones, que apoyaron a la reforma, pero que terminaron teniendo una deriva hacia el nacionalismo de derecha. Es decir que lo que va a consolidarse en último término es una especie de juventud política, nueva generación política que va a estar ahí ocupando los sillones de los nuevos liderazgos. Y por otro lado, la irradiación latinoamericana de este movimiento, que va a implicar también intentos de reforma universitaria y reformas universitarias en distintos países de Latinoamérica. En particular, la característica, o una de las características más identificables del proceso propiamente argentino es la aparición, digamos, de esta figura del cogobierno, ¿no es cierto? De que la universidad es cogobernada entre docentes, estudiantes y profesores, y graduados, digamos, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, la identidad que va a tener este proceso en el futuro. Por otro lado, lo que también vemos es los diferentes intentos de conducir el proceso por parte de los sectores políticamente más, consolidados. Es decir, por un lado el radicalismo va a intentar conducir el conflicto. Los socialistas van a intentar también conducir el conflicto. Los católicos van a intentar conducir el conflicto. Y finalmente, el que se va a llevar, digamos, el premio mayor, va a ser justamente el radicalismo por la prestancia que tuvo por la primera intervención, pero también por luego haber consolidado las reformas sobre la base, digamos, del cogobierno. Bueno, hasta acá entonces esta pequeña clase. Creo que se hizo un poco larga, espero que no haya sido tanto, porque no tengo acá cómo medir el tiempo. Pero bueno, cualquier cosa, nos seguimos manteniendo en contacto, y ya damos por finalizado entonces el estudio de los ideales de la reforma. Usen este video como les parezca, puntéenlo, mírenlo, fíjense en las diapos, fíjense en los apuntes que pueden tomar, y pueden revisarlo cuando les parezca, porque va a estar colgado en la plataforma. Bueno, les mando un saludo grande, cuídense, y nos vemos entonces en los distintos encuentros que tengamos por la vía virtual. Chau, chau.